buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de mayo del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Bueno, estamos en medio, pues en la lectura, en medio de las visiones que está teniendo Daniel, lo que mencionábamos ayer, un conflicto grande, pero que Daniel pudo comprender la palabra que era verdadera y tuvo inteligencia en la visión. El capítulo 11 y 12, em, pues tienen, mm, bueno, hay unas realidades de la composición del libro de Daniel. El libro de Daniel, de hecho, en los cánones católicos aparece con dos capítulos más, aparecen 14 capítulos en total. En el texto hebreo y en el texto evangélico solo aparecen doce capítulos porque los últimos dos capítulos aparecen en griego, y pues obviamente se establecen como ya muy tardíos al texto que se considera original. El capítulo 11, em, aunque se manifiesta de manera profética, donde está anunciando eventos posteriores, tiene detalles muy precisos, ¿sí? Detalles muy precisos que la mayoría de los comentaristas aducen que tiene más bien un contexto histórico, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Cuando empieza la descripción de los reyes del norte y del sur, eso está descrito muy detalladamente en el capítulo 11. Daniel explica unos reyes persas, pero que después estos reyes persas serán abatidos por, como dice el versículo 3, perdón, un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Eh, Paralelamente, bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, y respecto al pueblo de Israel, está afectado por unos imperios. Por ejemplo, al principio hubo un imperio egipcio, Egipto fue un imperio, y afectó la Tierra Santa, pues allá estuvieron morando los hebreos después de la hambruna. Luego, más adelante va a venir un imperio asirio, que es el que va a destruir a Israel, el reino del norte. Luego va a venir el imperio de Babilonia, que es el que vimos hace poco con Jeremías, Ezequiel, parte de Daniel también que está en Babilonia. Luego va a venir el imperio persa, que es en el que actualmente, en el momento histórico de Daniel, estamos hablando. Posteriormente el imperio griego y por último el imperio romano. Todos estos grandes imperios de la antigüedad afectan directamente, digámoslo de alguna manera, la historia bíblica, ¿sí? Están afectando la historia bíblica. En este libro de Daniel, Daniel ya se encuentra bajo el dominio persa, pero en este capítulo 11 va de nuevo a relacionar los griegos de una manera tan precisa y por algunos argumentos que encuentran como un arameo en la escritura de Daniel un poco tardía a la época del Daniel histórico. Entonces algunos tienen como esa dualidad en que esto hace parte de un mensaje profético escatológico. Les explicaba que el término escatológico hace referencia a hechos o acontecimientos que se darán al final de los tiempos. Entonces tiene un componente escatológico, pero también un componente histórico, incluso ante la precisión de los relatos. Por ejemplo, cita, bueno, lo que está pasando con los persas, pero después cuando habla de un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad,
Dice el 4, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y luego describe, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de los años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá ni su brazo, porque será entregada a ella y lo que le habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Acabo de leer los primeros 6 versículos del capítulo 11 de Daniel. ¿Qué tenemos aquí entonces? Es una descripción que se ajusta mucho a la historia del surgimiento del helenismo o de lo que serían los descendientes de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el hijo de Filipos de Macedonia, él une todas las ciudades-estado griegas y pues estableciendo un imperio, pero no solo las une, sino que él genera una expansión, ¿sí? Por eso estamos hablando de un imperio. Y Alejandro Magno conquistó toda la tierra conocida, la Tierra Santa, Egipto, llegó hasta los límites con la India, pero Alejandro Magno no tuvo descendientes, es lo que está diciendo acá. Y su reino fue repartido en cuatro de sus generales que eran amigos cercanos, que es lo que está diciendo acá. Sí, dice que sería repartido a los cuatro vientos, no a sus descendientes, porque a Alejandro Magno no lo sucedió un hijo suyo. Alejandro Magno murió de unos 33, 32 años, muy, muy joven, y él no alcanzó a tener descendencia y cuando muere, entonces su reino, su gran imperio, el imperio griego, se divide en cuatro, como lo está diciendo aquí Daniel. Estos cuatro reyes, entonces, o generales, se dividen todo lo que Alejandro Magno había conquistado. Ellos son Antígono, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, pero hay dos que tienen que ver con la Tierra Santa y van a afectar directamente el pueblo del Señor y harán parte de la historia bíblica. Estos dos, Seleuco y Ptolomeo, tenían una frontera. Seleuco gobernaba Siria, lo que hoy es Siria, Líbano, eh, parte de Turquía, y Ptolomeo dominaba Egipto. Y el límite de estos dos reinos era precisamente la Tierra Santa, ¿sí? Jerusalén, digámoslo así, Judea, estaba en todo el límite entre estos dos reyes que tenían conflicto. Entonces, los judíos estuvieron primero bajo el dominio de los Ptolomeos desde Egipto. Fue un gobierno bueno, ahí es donde se hace la traducción de la primera traducción del Antiguo Testamento que se traduce al griego. Los Ptolomeos fueron condescendientes con los judíos, permitieron el culto, de alguna manera tenían como la misma política de los persas. Y esto es lo que está describiendo Daniel 11, ¿sí? Dice que luego este reino del norte, que serían los Seleucidas, vienen y sacan a los Ptolomeos de la Tierra Santa y ya ellos no van a tener ese respeto y ese culto, perdón, ese respeto al culto, sino que van a profanar el templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces, por eso hay tanta precisión en este capítulo 11 de algo que ocurrió y un tema pues lingüístico que algunos identifican esto como una narración histórica, ¿sí? Pero hay otros elementos que no están sujetos a ese momento y por ciertas características y ciertas descripciones que luego van a verse en el Nuevo Testamento, se ve entonces que Daniel incluso está viendo un poco más allá. Y yo les he explicado una expresión que hay sobre la Biblia y sobre todo sobre los mensajes proféticos, que es el sentido pleno de la escritura. La escritura tiene un cumplimiento pleno que se va dando con el pasar de los tiempos. Les explicaba en algún momento, Levítico 25 plantea el año del jubileo, ¿sí? El año del jubileo es una política que el Señor estableció
que no era muy popular y no le gustaba mucho ni a los reyes ni a los poderosos. ¿Por qué? Porque el año del jubileo implicaba que cada 50 años todo se reiniciaba, todo quedaba en cero. Se perdonaban las deudas, se liberaban los esclavos, se devolvían los bienes que se habían perdido. Era como un reseteo completo de todas las circunstancias socioeconómicas que tenía el pueblo y era darle la oportunidad a todos de empezar de cero, ¿sí? Algunos se habían endeudado por muchos motivos. Una persona se endeuda por muchos motivos, no todos son malas decisiones, también son situaciones adversas que suceden. Pero el año del jubileo era esa oportunidad, es como que no pasaran dos generaciones bajo la misma situación, ¿sí? Es como si sus padres tuvieron dificultades, cayeron en esclavitud, bueno, el año del jubileo es la oportunidad para que la nueva generación no tenga que llevar el peso de esas situaciones de sus ancestros. Pero este año del jubileo, lastimosamente, no, pues si está históricamente registrado, pues no lo cumplieron cabalmente. Pues a los que tenían no les interesaba perdonar las deudas, devolver los bienes que las personas por deudas habían perdido. Y hay pues como estudios muy serios donde se identifica que el castigo del exilio tiene que ver también con no haber cumplido el año del jubileo. El año del jubileo tiene diferentes, digámoslo en la Biblia, sinónimos: año de la buena nueva, año de la buena esperanza, año de la libertad, año de la redención, el año de la felicidad, ¿sí? Son como expresiones que se usa de este año. En Isaías 61, cuando Isaías está haciendo una profecía sobre el Mesías, dice y menciona, toma esta ley del Levítico 25 del año del jubileo. Porque cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado está describiendo tal cual lo que es el año del jubileo, el año de la buena esperanza, el año de la buena noticia, ¿sí? Y Isaías está haciendo una profecía de que cuando venga el Mesías, ese año del jubileo, o sea, la redención, la liberación, el condonar las deudas se iba a cumplir, pero ni se cumplió en Levítico 25 y tampoco plenamente se cumple en Isaías 61, pero se le va dando un sentido, es como si le vamos sumando pisos a un edificio. Y en Lucas 4, cuando el Señor toma el texto de Isaías 61 y lo lee, el Señor Jesús, y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. O sea, imagínense que algo planteado desde Levítico 25 tiene su sentido pleno, su cumplimiento pleno en Lucas 4, cuando el Señor Jesús hace la declaración que Él es el Rey, el Mesías, que trae el cumplimiento del año del jubileo, ¿sí? Entonces, para nosotros que estamos, digámoslo así, hemos vivido mucho más allá de los escritos bíblicos, pues nosotros al mirar hacia atrás podemos ver más claramente ese sentido pleno. Cuando miramos a Daniel, Daniel se ha cumplido partes, ¿sí? Digámoslo parcialmente. Por ejemplo, la Biblia habla de tribulación. No solo va a haber una tribulación, ha habido muchas tribulaciones a través de los años. Persecución, no solo va a haber una persecución al final de los tiempos, ha habido otras persecuciones, pero va a venir el cumplimiento pleno de todo esto que el Señor ha anunciado. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, Daniel 11, hay un cumplimiento, ¿sí? Esto se cumplió en la época de los griegos, por allá en el año 165 antes de Cristo, cuando los seleucídas que acaba de mencionar, Antíoco IV Epífanes llega y domina Jerusalén, destruye el culto, eh, monta una estatua de Zeus, el dios griego, profana el templo. Bueno, toda esta historia está relatada en los libros deuterocanónicos de los macabeos, que las Biblias de versiones católicas los tienen, cuenta toda esta historia y si usted compara Daniel 11 con los libros de los macabeos, es ese cumplimiento histórico. Pero Daniel va a hacer otras descripciones que van más allá
de eso que ocurrió en el 165. Y va a haber una descripción de unos reyes, ¿sí? O de un rey que va a tener unas características y en quien va a haber una perversidad, ¿sí? Y ya luego eso va a entrar al capítulo 12, ¿sí? Que es lo que vamos a leer mañana, pero les voy a dar una introducción sencilla. En el capítulo 12, donde empiezan a darse ya señales que tienen que ver con el fin de los tiempos, donde habla de un rey que va a tener un carácter, ¿sí? Que va a tener unas características. Por ejemplo, en el 11 menciona, en el versículo 36 y 37, esto es algo que se cumplirá al final de los tiempos. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo corroboran escritos de los evangelios, palabras del Señor, y también escritos, por ejemplo, de Pablo en Tesalonicenses y de Juan en Apocalipsis. Dice, por ejemplo, el versículo 36, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Esto tuvo un cumplimiento en este personaje griego, Antíoco IV Epífanes, que era, era Seleucida. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y esto es lo que empieza a verse ya no de este personaje histórico, sino de un personaje que vendrá más adelante. Y aquí hay unas características. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, bueno, y lo describe. Entonces, algunas descripciones se identifican de nuevo, cruzando la información con lo que dice Apocalipsis, Tesalonicenses, eh, de el mismo Señor Jesús, pues, por ejemplo en Mateo 24 y 25, de un personaje que se manifestará al final de los tiempos y pues, que nosotros en la Biblia lo vamos a identificar como anticristo, un título pues que es evidente porque se levantará en contra del Mesías, ¿sí? O sea, es una figura contraria al Mesías. Si el Mesías hablaba de liberación, de restitución, de perdón, de sanidad, pues el anticristo traerá completamente todo lo contrario. Si Cristo se fundamenta en el amor, en la misericordia, en la bondad, pues el anticristo, su fundamento está basado en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia, ¿sí? Todo esto. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la imagen del anticristo, que aquí la está mencionando el mismo Daniel sin que diga exactamente anticristo, pues obviamente a través de la historia ha habido anticristos, ¿sí? Por eso les digo, hay un sentido pleno que se está cumpliendo. Ha habido anticristos, ha habido personajes que abiertamente se han levantado no solo en contra del pueblo del Señor, sino literalmente en contra del Señor, que se han autoproclamado como, digámoslo así, como ciertos dioses llenos de soberbia, de orgullo, de altivez, ¿sí? Y, pero hay un sentido pleno, un cumplimiento pleno que vendrá al final de los tiempos con este personaje que está aquí. Es muy importante, en la medida en que nosotros estudiamos la escritura tiene, sin duda alguna, una verdad para cada uno de nosotros hoy, cada día, ¿sí? La escritura fue escrita para cada creyente, no lo dude. Hay una verdad absoluta para cada creyente. Pero la escritura tiene, o sea, aunque tiene un efecto individual, tiene una verdad universal. Y tenemos la oportunidad,
como lo tuvo Daniel al inquirir, al escudriñar, al ayunar, al buscar al Señor, de descubrir los planes que el Señor tiene, no solo para mi vida hoy y en mi entorno inmediato, sino los planes que el Señor tiene para el universo. Y en esos planes que el Señor tiene para el universo, cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir, ¿sí? Una misión que cumplir. Nosotros no estamos en este mundo solamente para nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros estamos en este mundo porque si creemos lo que dice Isaías 43:7, que fuimos creados para la gloria del Señor, tenemos un papel que cumplir, aún en estos eventos que se ven tan macro, ¿sí? Como tan enormes, tan grandes, hay un papel que cumplir. Y para poder cumplir ese papel tenemos que entender y conocer lo que fue, lo que es y lo que será. Por ejemplo, el Apocalipsis se plantea más o menos el mensaje que el Señor le da a Juan, tiene que ver, dice, escribe lo que has visto, lo que es y lo que será. Entonces, tenemos que entender, por eso la Biblia es un libro maravilloso, extraordinario, sobrenatural, porque tiene una verdad para mi necesidad, para digámoslo, mis anhelos, para mis dificultades, pero también tiene un plan universal que el poderlo comprender me permite a mí también advertir lo que está en mi entorno. Y es asombroso. Obviamente, son cosas que ante tanta ignorancia no se pueden, digámoslo así, simplemente hablarlas abiertamente, pero es impresionante todo lo que está ocurriendo en el mundo a nivel político, social, económico, tiene que ver con el planteamiento que ha hecho la Biblia, que apunta al final de los tiempos. Bueno, algunos especulan que estamos en los últimos tiempos, pues seguramente estamos en los últimos tiempos en muchas circunstancias, pero hay unas señales, hay unos indicios, hay unas advertencias que la Biblia ha dado para cada tiempo. Y, eh, por ejemplo, Tesalonicenses hace una descripción de los seres, de las personas, las características de las personas que de los últimos tiempos, que de verdad cuando se toma esa descripción, claramente lo vemos en estos tiempos. Advertir eso no es para que nos llenemos de miedo, ¿sí? Porque el cumplimiento de las profecías no es para generar miedo, sino que como lo advierte la misma escritura, el conocimiento de las profecías es para consolar. El conocimiento de las profecías es para entender, para advertir, para prepararnos y de nuevo, para entender el papel que vamos a jugar en este sentido pleno del cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces, hay asuntos que, por ejemplo, la gente dice, no, a mí no me importan esos temas, no tiene nada que ver con el Señor. Sí, mire, lo que habla, por ejemplo, rumores de guerra, advertido por el Señor. Lo que habla, por ejemplo, del incremento de, entre otras cosas, de los temblores. Eso es bíblico y eso fue escrito hace más de 2000 años. Eso también está advertido. Y ciertas características que van sucediendo, movimientos que uno dice, definitivamente detrás de todo esto que se está dando, hay una mano. O sea, no es solo la persona que vemos encabezando ciertas campañas en el sentido que lo quiera tomar, sino que detrás hay algo que tiene que ver con un plan que estaba establecido, ¿sí? Y así como el maligno mueve sus fichas, y así como el maligno tiene toda una estrategia para matar, hurtar y destruir, como lo dice Juan 10, también el Señor en Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, así como el maligno mueve sus fichas para matar, hurtar y destruir y cumplir un plan maligno, pues el Señor también quiere mover sus fichas, sino que el Señor no quiere mover sus fichas como el maligno. ¿Cómo el maligno mueve sus fichas? El maligno mueve sus fichas con manipulación, ¿sí? El maligno mueve sus fichas con opresión, ¿sí? Esa es como la forma de actuar del maligno. El maligno mueve sus fichas con confusión, ¿sí? Confusión, ignorancia, eh, engaño. El maligno mueve sus fichas
con engaño. ¿Cuántas veces, cuántas personas caen en los planes del maligno porque están engañados? Porque hay ignorancia, porque hay confusión, porque los oprime, los presiona o porque los manipula, ¿sí? Pero el Señor mueve sus fichas, ¿cómo? Con amor, ¿sí? Mueve sus fichas con misericordia. Él mueve sus fichas con su bondad. ¿Qué quiere decir? Que el Señor espera que fruto de su amor, de su misericordia y de su bondad, sus fichas, y permítanme hacer esta analogía, nos movamos voluntariamente. La Biblia habla con corazón voluntario, ¿sí? Entonces, el maligno está poniendo, digamos, en este juego, está poniendo eh, instrumentos, está poniendo haciendo sus movimientos a través de estas acciones. O sea, busca matar, hurtar y destruir a través de la manipulación, la opresión, la confusión y el engaño, ¿sí? Moviendo, manipulando, presionando la voluntad. El Señor no. El Señor ama, tiene misericordia, expresa su bondad y espera que nosotros voluntariamente, por fe, obedezcamos sus planes para que entremos en este plan divino de redención, ¿sí? Entonces, por eso yo no puedo simplemente ver la escritura, buscar la escritura pensando en el momento, no sé, tengo un problema en la casa, tengo una necesidad económica, tengo una enfermedad. De nuevo, el Señor es respuesta para todo eso, pero el Señor tiene un plan que va más allá y tiene que ver con la salvación de los seres humanos. Yo le insisto mucho a las personas cuando me piden una consejería respecto a un conflicto con otro, y es pidan su salvación, ¿sí? Más que cambie, pedir más que deje de ser de esta forma, no, ore por su salvación, porque ¿qué le sirve al hombre que sea mejor persona? De muchas maneras un ser humano se puede volver una mejor persona. De muchas maneras un ser humano puede mejorar sus comportamientos. Pero ¿de qué le sirve al ser humano ganarse el mundo entero si se pierde su alma? Ore por la salvación. Porque para que alguien se salve implica que se arrepienta de sus pecados. Eso ya es un paso grandísimo. Que alguien se arrepienta de sus pecados es un cambio, porque arrepentimiento es cambio de mentalidad. Que alguien se salve implica que trata de equilibrar y llevar una vida que sea agradable delante del Señor. Ese sí que es un gran paso, ¿sí? Entonces, esa es una oración más efectiva que decir que se le quite el mal genio, que se le quite la amargura, que no se queje tanto. Hay que pedir más allá. Ahora, si pensáramos más en la salvación del mundo, seguramente podríamos ser mucho más útiles en las manos del Señor para contrarrestar toda esta fuerza del mal que vino a destruir a la humanidad y que pareciera que lo está logrando, ¿sí? Porque si uno pone en la balanza los que actúan por la luz del Señor y los que actúan en las tinieblas del maligno, pues obviamente las cantidades y pareciera que lo que hacen es mucho más grande, pero no, de verdad, que la luz es mucho más poderosa que las tinieblas. Y todo esto que Daniel está planteando va más allá, seguramente, de su terruñito, es algo universal. Y Daniel tuvo inteligencia, que veíamos ayer, que tuvo capacidad para entender la visión y para comprender la palabra verdadera. Y es muy triste que muchos que se hacen llamar cristianos caen en la manipulación, en la opresión, en la confusión y el engaño y están siendo fichas de los planes del maligno y no fichas de los planes de Dios en su vida. Triste que profesando el nombre del Señor, creyendo ser creyentes, por ignorancia, por pereza, por lo que, como lo queramos llamar, estamos cayendo en ese plan y no en el plan de redención que el Señor tiene para la humanidad. Por eso entonces el Señor está esperando hombres y mujeres creyentes que vayan más allá, que boguen mar adentro, que corran la milla extra, que escudriñen las escrituras, que escudriñen el corazón del Señor y que puedan discernir de verdad entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo,
y que escojan siempre lo mejor. Si uno filtrara todas las cosas que recibe de verdad a la luz del Señor, se darían cuenta cómo muchas cosas que consideramos que son buenas, en verdad no son otra cosa que un engaño para que nos vayamos en contra de la verdad del Señor. La Biblia es clara y no hay términos medios. La imparcialidad no es buena, es mentira. La Biblia no habla de imparcialidad. La Biblia habla de posturas, o es bueno o es malo, o es verdad o es mentira, o es luz o es oscuridad, o es vida o es muerte. No hay camino intermedio, no hay imparcialidad, no hay condescendencia en el sentido de que, porque eso es lo que le ha hecho mal a la fe, esa engañosa condescendencia, ¿sí? Esa engañosa imparcialidad, porque el Señor fue muy radical, muy, muy misericordioso, completamente, pero fue muy firme en las verdades y en los principios eternos. Y para eso es que debemos también buscar al Señor. Así que en esta mañana yo te presento nuestras vidas, Señor, y entendemos que tu palabra tiene un efecto hoy para mi vida. Tu palabra, Señor, tiene una verdad para mi vida, pero tu palabra también tiene una verdad para mi entorno. Señor, y nosotros no somos islas en este mundo. Todos estamos llamados a engranar en un plan perfecto de redención y de salvación. Dice el Evangelio, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No tenemos opción, Señor. O estamos contigo reaccionando justa y correctamente a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad, o estamos, Señor, en el riesgo de estar en contra tuya, siendo víctimas de la manipulación o de la opresión o de la confusión o del engaño del maligno para que nos levantemos en contra de ti. Pídele al Señor que lo guarde, dígale así. Guárdame, Señor, despierta mis sentidos para conocer la verdad y, como dice la Escritura, en la verdad ser libre, Señor. Pido entonces esta mañana tu bendición, la luz de tu Espíritu, y que esa luz, Señor, me guíe en cada paso que debo dar y en cada decisión que debo tomar. Gracias por escucharnos, por esta semana que nos has concedido, y te entregamos este fin de semana en el nombre de Jesús. Amén.